lo ha señalado. Antes de leer esta nota y darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, a quien admiro, a quien respeto, podemos tener diferencias editoriales y de opinión, pero eso no quita que siga siendo un referente en el periodismo de investigación, siempre lo he dicho. Déjeme referirme a un tuit que publiqué hace rato. Grábeme, don David, por favor. Publiqué hace rato en Twitter. Hay niveles, capitán, diría mi amigo Tony Palos, Mr. Huatulco. Mientras Álvaro Delgado exhibe a Roberto Madrazo y sus nexos con Latinus, de Carlos Loret de Mola, de los montajes y Broso, Ciro Gómez Leiva pone su granito de arena para ir tras la verdad. Nótese mi sarcasmo. Publicó en Twitter Ciro Gómez Leiva, en el estudio de Por la Mañana. ¿Usted cree que es coincidencia? Roberto Madrazo, ex candidato presidencial y exgobernador de Tabasco del PRI, presenta su libro México, la historia interminable. Dígame usted si esto no es una confirmación más de que Ciro Gómez Leiva se ha convertido en el vocero de los malandros, de los impresentables, por lo menos de los personajes más odiados de México. Qué tristeza. Bueno, en esa entrevista, Ciro Gómez Leiva, pues hace referencia, pero muy por encimita, debo de decir, a lo que publica en Sin embargo MX Álvaro Delgado. Fíjese que el personaje Ciro Gómez Leiva, literalmente le dice: algo se escribe hoy, las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto. No manchen, ¿eso es cuestionar al entrevistado? Por favor, qué tristeza del nivel que exhibe el que dicen que es Mr. Rating, Ciro Gómez Leiva. Pero bueno, ahora sí también grábeme, don David. Me da mucho gusto que Álvaro Delgado haya salido de la revista Proceso, un medio tradicional, para irse a un medio digital, electrónico, porque su compromiso con la verdad le hace bien a espacios como Sin embargo MX, que es una referencia para nosotros continuamente aquí en Sin Censura. El director de investigación de la revista electrónica Sin embargo, Álvaro Delgado, revela que detrás de la plataforma Latinus, que tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso y a Marco Antonio Estrada Castilleja, secretario privado del gobernador de Michoacán, el priista o perredista Silvano Aureoles. Sin embargo, dice que el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niquín Gagiola, hijo y yerno del ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. Asegura que se trata de una relación de política y negocios que involucra empresas propiedad de Madrazo Rojas y Niquín Gagiola, quienes han obtenido millonarios contratos del gobierno de Michoacán y que financia Latinus, pero que no lo ha declarado al fisco, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me da mucho gusto que nos tome la llamada Álvaro Delgado para hablar de esto que publica. Querido Álvaro, felicidades por tu transición y veo que esto es lo que vas a ofrecer a la audiencia, que creo que le beneficia precisamente a los lectores, a los seguidores de Sin embargo MX. Un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente, muchas gracias a tu auditorio. Pues mira, yo no soy otra cosa que periodista y por supuesto me dedico a investigar asuntos de interés público, independientemente del medio en el que me encuentre. Ahora, por fortuna, trabajo en el diario digital, Sin embargo, una plataforma que tiene enorme potencia en el ámbito digital y por supuesto que estoy contento porque es un espacio en el que uno pues trato yo de hacer de manera particular lo que busco hacer pues con mucha tratando de ser muy profesional y por supuesto poniendo mi nombre y hablando de frente. Claro que sí. Álvaro, hoy publicas, hoy es noticia lo que publicas en Sin embargo MX,
Sí. esta red que pues confirmaría lo que nos ha dicho desde hace mucho tiempo también Julio C. Roa, reportero independiente, también colaborador de Sin Censura, que el medio Latinus pues no es tan independiente como lo cacarean, que hay intereses políticos para el golpeteo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, la verdad de las cosas es que pues el año pasado, en junio, Latinos publicó un pronunciamiento y dijo lo siguiente: Latinos es una plataforma de información ajena a grupos políticos y tiene claros sus derechos y sus responsabilidades en un régimen democrático que reconocemos en México. Bueno, yo publico efectivamente este reportaje, sin embargo, que acredita que no es Latinos ajeno a grupos políticos, nada menos que quien está detrás de Latinos es el clan de Roberto Madrazo Pintado, este personaje que está asociado al fraude, a la trampa desde hace muchos años en México, a la peor de las políticas, la política de defraudación, de uso de recursos públicos para fines políticos, un personaje que yo también conozco desde hace muchos años, porque yo desde Proceso le dio amplia cobertura a todo lo que pasaba en Tabasco desde 1994, hace ya muchísimos años, desde que yo entré a Proceso propiamente. Pero, por supuesto que, más allá de la rivalidad que tengan López Obrador y Madrazo, aquí lo relevante es que efectivamente hay un grupo político que financia mediante una compleja operación financiera y empresarial y política que agrupa, además del hijo y el yerno de Roberto Madrazo, a personajes que están directamente vinculados con el gobernador de Michoacán, el perredista formal Silvano Aureoles. Algo que efectivamente, como tú señalas y como yo en el propio reportaje cito, ha sido dado a conocer en partes importantes por Julio Roa, en tu propio espacio, en su propio espacio de él, en su canal de YouTube. Y aquí lo importante es que, en efecto, que salga a la superficie lo que mueve a un proyecto, pues que más que periodístico parece político. Y lo que publico ahora es justamente ese amasijo de personajes, de políticos, de funcionarios, de empresarios, y hoy mismo, nada menos que en el espacio de Ciro Gómez Leiva, el propio Roberto Madrazo, pues acepta, reconoce lo que yo he publicado, que el clan que él encabeza, que es un clan político y empresarial, está detrás del financiamiento de Latinos. Entonces, es relevante, y qué bueno que lo dijo ahí en ese espacio de Ciro Gómez Leiva, Madrazo, que habla de cómo él, pues sí, participa, pero no directamente, dice él. Dice que básicamente los que están impulsando el proyecto de diversas formas es precisamente su hijo, Federico Madrazo Rojas, y su yerno, Alexis Nikin Gagiola, cuyas empresas, como lo publico en el reportaje, están sirviendo para fondear con recursos el proyecto de Latinos, y como contratista, particularmente el yerno del gobierno perredista de Michoacán, cuyos exsecretario particular, como Julio Roa lo publicó en su momento, efectivamente está como operador de Latinos, pero algo que no era conocido es que la empresa que registra Latinos es actualmente, la empresa que registra Latinos tiene como uno de sus socios al actual secretario privado
de Silvano Aureoles. Así es que, pues hay solamente, Vicente, un trabajo de reporteo, de investigar y de difundir estos datos que creo son de inobjetable interés público. Oye, Álvaro, y me da mucha risa porque este madrazo, poniéndolo en esos términos, este madrazo ¿Roberto? informativo que das, no, me refiero al madrazo informativo que das. Oye, les ha dolido mucho porque ya salieron personajes como Fernando Belanzarán que dicen, ¿cómo le duele a López Obrador la libertad de expresión? Manda a sus paleros disfrazados de periodistas a investigar a inversionistas de Latinus para amedrentarlos. Primero los señala y detrás vienen la UIF y el SAT. Cada día México se parece más a una dictadura bananera. ¿Cómo ves? Es irrelevante lo que piense este personaje. Es absolutamente irrelevante. Eso no importa. Yo creo que hay que hablar de cosas que valgan la pena, que son del interés público, y yo creo que el interés público está en este entramado, entre este amasijo político, empresarial y de funcionarios que están detrás de este proyecto, que ni siquiera es un asunto que tiene que ver con Carlos Loret de Mola, ni con Víctor Trujillo, ni con Galilea Montijo, ni con Luis García. No, yo lo que hay que ir al corazón, a la entraña del asunto, y la entraña es el clan de Roberto Madrazo, políticos como Silvano Aureoles, que pues por supuesto, yo no sé si con su completa voluntad o con un cálculo político y con un interés económico está otorgando contratos. Lo que sí es un hecho es que le da contratos a esta empresa del yerno de Roberto Madrazo, quien a su vez usa dinero para financiar a Latinos. No, lo demás es descender Ruido. al fango. Oye, Álvaro, pero es importante porque estos personajes son los que dicen que no encontraste por ningún lado una sola noticia falsa o dato incorrecto que hayan revelado en Latinus, que exhibir inversionistas para amedrentarlos es el modito de este gobierno, como si el León piensa que todos somos de su condición, y me incluyo por la independencia que yo te reconozco y que espero que se reconozca de sin censura, pero es importante que la prensa regule a la prensa, y no solamente en este caso, en donde hay intereses políticos y que podrían llevarnos a pensar que el que paga manda, por lo que se hace, por lo que se dice en este espacio, pero y me voy a hacer referencia a una encuesta de la INEGI de hace unos días, Álvaro, con un 11% que dice la INEGI, solo el 11% de los mexicanos encuestados creen los medios de comunicación. Es importante quitarnos las máscaras, aunque nos la tengamos que quitar unos con otros, ¿no? Bueno, yo creo que los periodistas no debemos jamás tener máscaras. Yo uso mi nombre, mi apellido, y pienso que el trabajo que uno desempeña como periodista es efectivamente someter al poder público a un escrutinio riguroso, y mi biografía está asociado a eso, pero también creo que hay que someter a un escrutinio riguroso a los poderes políticos, económicos, los poderes mediáticos, los poderes religiosos, los poderes criminales. Todos los poderes deben estar sujetos al escrutinio. Y pues si muy convenientemente nada más se aboca uno a una parte, pues no está siendo uno congruente con la responsabilidad pública que se tiene como periodista y como medio. Yo creo que uno, en el medio en el que trabaje, el más modesto o muy prominente, uno finalmente se acredita a partir de lo que uno hace y dice. Y bueno, por supuesto que yo soy de los que cree que hay que hablar de lo que hacemos en los medios de comunicación y como periodistas, no solamente por aquella expresión decimonónica de que la prensa se regula con la prensa, algo que le gusta mucho al presidente López Obrador,
pero con lo que yo muchas veces no estoy de acuerdo, porque la prensa de aquel entonces, del siglo XIX, era muy distinta a la actual. Entonces, yo lo que sí creo es que los periodistas y los medios también estamos sujetos al escrutinio de nosotros mismos. La vieja expresión de perro no come carne de perro es una expresión vinculada a la impunidad. Tú no hables de las estupideces o de la corrupción en la que yo estoy involucrado, y yo no hablo en las estupideces y la corrupción en la que estás involucrado. Y yo creo que eso ya no es válido para los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos en los que todos estamos sujetos a la rendición de cuenta ante nuestro auditorio, y claro, pues hay a quienes no les gusta, hay a quienes no les es de su agrado lo que uno publica o lo que uno dice, pero eso es normal. Yo lo vería inclusive como parte de del propio proceso de transformación que ha habido en México y que está en curso, en el sentido de que pues hay auge, y eso debemos seguirlo conservando, del ejercicio de la libertad de expresión, pero también del derecho a la información que tiene la sociedad. Oye, Álvaro, y regresando al tema de Latinus, para cerrar de las cosas que te planteo y agradecerte el tiempo y la confianza, dices que estos personajes, el yerno y el hijo de Madrazo, el ex candidato presidencial, han obtenido millonarios contratos del gobierno de Michoacán. Muchos se han dado cuenta que no es poca cosa la gran producción de Latinus, y muchos se preguntarán, pues, ¿de cuánto es el billete? Mira, por supuesto que hay mucho dinero detrás, y eso, por supuesto que es una responsabilidad del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Hacienda, saber si efectivamente todo es lícito, y lo que yo sé, y así lo puse en mi reportaje, es que lo que llamó la atención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda fue que, teniendo tanto flujo de dinero, tantas operaciones financieras, no hayan presentado declaraciones fiscales. Ese fue el último dato al que yo accedí, que yo tengo haciendo este reportaje mucho tiempo, no se me ocurrió la semana pasada. Yo he estado buscando información documental fundamentalmente, y lo que llamó la atención de las autoridades hacendarias, y por eso hay una investigación en curso, es que no presentaban declaraciones fiscales. Pero cuando uno revisa los contratos que, por ejemplo, Michoacán le otorgó a una de las empresas, o a las dos empresas vinculadas a Latinus, que son propiedad del yerno de Roberto Madrazo, pues uno encuentra que, en efecto, es parte, digamos, de una normalidad. O sea, son empresas proveedoras, contratistas, pero hay, por ejemplo, un contrato de 137 millones de pesos que fue otorgado de manera directa por el gobierno de Michoacán a una de las empresas del yerno de Madrazo, y son 137 millones de pesos por adjudicación directa. Entonces, fue apenas pasada la elección de julio de 2018. Entonces, mira, yo no digo nada que no pueda acreditar. Todo lo que está en mi reportaje está debidamente sustentado. Vaya, ahí hablé hasta con el hijo de Roberto Madrazo, y él negó la información que ahora su papá confirma. Fíjate qué curioso. Pues vaya forma de revisar al poder, como diría Broso. Entendió el que entendió, recibiendo esta lana de gobiernos como el de Michoacán, claramente opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. Álvaro, para cerrar, ¿cómo te sientes en esta independencia de Sin embargo MX? Quiero invitar a la gente. Yo les he dicho que, a pesar de que mi salida fue accidentada de la octava, yo les sigo recomendando siempre, porque sigue siendo referencia, el programa de los periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela por las tardes, y que sigan buscando tu trabajo en Sin embargo MX. ¿Cómo te sientes en esta transición?
No sé si quieras hablar de tu salida de Proceso, no pretendo amarrar navajas, pero pues la gente pregunta y si has encontrado lo que no tenías en Proceso en Sin embargo MX. ¿Cómo se dio esto? Leímos No, aquí leímos tu carta yo de siempre he sido un renuncia. periodista independiente, y ejerzo mi independencia, ejercí mi independencia en Proceso, que es un medio que, como los que no hay en México, con una independencia brutal. No, yo no me salí de Proceso por eso, yo renuncié porque efectivamente ya había cumplido mi ciclo ahí. Desacuerdos siempre existen. Los medios de comunicación, particularmente los medios como convencionales, pues no son democracias. Hay una jerarquía, pero lo que importa es si la calidad del material periodístico que se entrega es relevante. En ese sentido yo no tengo quejas, pues no, y lo que dije en mi carta pública, que es lo que siento. Ahí no me coartaron nunca nadie nada, y yo no, y si eso hubiera ocurrido yo hubiera renunciado desde hace mucho tiempo. No, Uh-huh. no, yo me salí pues porque me dio la gana, así, abandonando 26 años de trabajo ahí, sin un centavo más que lo que me corresponde por ley. En una de esas casi salía debiendo, entonces con menos de 100,000 pesos de liquidación. Tampoco me quejo, pues eso es lo que dice la ley, y yo renuncié. No, yo no me salí por eso, yo dije hasta aquí y sigo con lo mío. Sin embargo, gracias a la invitación que me hizo Alejandro Páez Varela y el Consejo de Administración de Sin embargo, que por supuesto también tienen dueños, y en la octava, pues yo lo sigo haciendo lo que creo que se debe hacer, lo que dure. Alejandro Páez Claro. y yo, desde que nos invitó Juan Aguirre, bueno, en primer lugar nos invitó Julio Hernández López, Julio Astillero, pues lo que pensamos es, a ver, sabemos cómo son los dueños de los medios, lo que dure. Y pues llevamos poco más de año y medio, lo que dure, Vicente, ese es el asunto. Entonces, lo que sí es un hecho es que yo en lo personal, y seguramente Alejandro Páez Varela y yo también seguiremos haciendo en los espacios que tenemos, es hacer lo que sabemos hacer, o tratamos de hacerlo de la mejor manera, periodismo, y nada más, independientemente de que digan unos y otros lo que sea. Lo hacemos de manera abierta, ponemos nuestros nombres de manera pública, y pues por supuesto si nos equivocamos, yo si me equivoco, por ejemplo, cometo una tontería, que cometo muchas y voy a seguir cometiendo, pues digo me equivoqué y a lo que sigue. Así es. Pues muchos pantalones para tomar estas decisiones, Álvaro. Te lo he dicho y hoy te lo reitero. Nuestra admiración. Pido por favor que te despidas invitando a la gente a que los lea, a que los siga en las plataformas en las que estás participando, en los espacios que conduces. Aquí la única competencia es la competencia con nosotros mismos, y que siga hablando Claro. tu trabajo, que es el más importante. ¿Dónde te pueden encontrar, dónde te pueden respaldar en esta independencia digital, Álvaro? Mira, yo soy jefe de investigación en Sin embargo, director de investigación en Sin embargo, y pues sí, eso genera también mucho trabajo, ¿no? Pero publico mi columna en el Heraldo de México todos los martes. También es mi espacio, y los espacios se conquistan y se defienden, y sin embargo en el Heraldo tampoco he tenido ningún problema, y estoy en la octava de 6 de la tarde a 8 de la noche en Los Periodistas junto con Alejandro Páez Varela. Ese es el trabajo, y claro, pues soy usuario de las redes sociales, particularmente de Twitter, y la verdad es que estoy contento, Vicente, de participar en lo que está pasando en este país, y busco, eso sí, pues tratar de ser fiel a lo que siempre he sido, y con un compromiso solamente con la sociedad, no
trato de quedar bien con absolutamente nadie. Todos los políticos me importan realmente muy poco desde el punto de vista de lo que piensen, de lo que hago y de lo que digo. Yo creo que lo fundamental está en ser consecuente con lo que uno es y pues sí, se lleva uno de pronto muchas malos ratos y hasta dificultades económicas, pero eso siempre es mucho mejor que estar sometido a un poder, cualquiera que este sea. Te mando un abrazo y saludos a todos, incluyendo obviamente a Alejandro Páez Varela, y que siga el buen periodismo, querido Álvaro. Un abrazo. Al contrario, gracias a ti, Vicente, y gracias también a tu auditorio. Sigo a sus órdenes. Gracias. Es Álvaro Delgado, periodista orgullosamente independiente de investigación, director de investigaciones en Sin Embargo MX y co-conductor del espacio Los Periodistas de 6 a 8 todos los días en La Octava. Bueno,